Miércoles 8 de mayo de 2024. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículos del 12 al 15. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. Pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que recibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sigue el Evangelio hablándonos del Espíritu Santo y preparándonos como remotamente a la solemnidad de Pentecostés que tendremos del próximo domingo en 8 días. El Evangelio nos recuerda la centralidad del Espíritu Santo en nuestra vida. Vamos a meditar 3 mensajes. Primero, Dios te desborda. Segundo, sin el Espíritu nada entiendes. Tercero, ¿qué está por venir? Vamos con el primer punto. Dios te desborda. Es cierto que el Señor le dice a los apóstoles que hay muchas cosas que quedan por decir, pero que ellos no podían cargar en ese momento con todo lo que el Señor les tenía que decir. Que cuando viniera el Espíritu Santo les guiaría a la verdad completa. Centrémonos en esa expresión. Hay cosas que no podéis cargar todavía. Es decir, hay cuestiones que nos desbordan. Algunas nos las revelará el Señor más adelante. Otras sencillamente no terminan de caber en nuestra pequeña cabeza. Y es que hay como 2 maneras de aproximarse a los misterios de Dios. La primera sería como reducir todos los misterios de Dios al tamaño de mi cabeza. Hay personas que quieren contener a Dios, es decir, que quieren limitar la acción de Dios a su pobre capacidad. Y así todo lo que desborde la capacidad de estas personas es tildado como una cuestión extraña, una cuestión no divina, una cuestión que no pertenece a Dios. Se constituyen ellos como en los garantes de lo que es y de lo que no es de Dios. Y eso es bastante delicado. Obviamente nosotros tenemos el magisterio de la Iglesia, tenemos a nuestros obispos, tenemos al Santo Padre, que nos guían hacia el camino de la doctrina, de la verdad, pero jamás nos dicen que nosotros contenemos a Dios plenamente. Al contrario, el magisterio es claro en anunciarnos que nosotros somos pequeños y que por consiguiente jamás lograremos abarcar la grandeza de Dios, que lo que logramos conocer es mucho más poco de lo que en realidad desconocemos. El apóstol San Pablo, en la carta a los Corintios, en el capítulo 13, dice que nosotros en ese momento vemos borrosamente, que todavía no vemos con claridad, pero que cuando estemos ante Él, cuando estemos ante el Señor, cuando estemos ante la presencia del que es, entonces veremos con claridad. Es la primera aproximación entonces, y una aproximación de soberbia. Dios tiene que caber en mi mente y lo que no cabe en mi mente no es de Dios. Hay otra aproximación que es la de la humildad, y es reconocer que Dios me desborda. Entonces, no limito a Dios al tamaño de mi mente, sino que abro mi mente al tamaño de Dios y sé que Dios me desborda. Queridos amigos, es importante entender que los planes del Señor muchas veces no nos son conocidos con claridad. Nosotros en ocasiones creemos entender a plenitud lo que Dios quiere para nosotros y sin embargo, luego nos damos cuenta que eso que nosotros soñábamos, que eso que nosotros creíamos, finalmente no era lo que Dios quería. Lo que nos corresponde a nosotros es disponibilidad a los planes de Dios. Es decir, podemos obviamente tratar de hacer las cosas poniéndolas en manos de Dios, pero siempre diciéndole que esto que voy a hacer, que esto que emprendo en tu nombre, que esto que siento en mi corazón que debo hacer y es correcto, que esto quede sometido a tu voluntad. De tal manera, Señor, que si tú no quieres, entonces suceda algo distinto. Esa disponibilidad es la propia de aquel que sabe que Dios le desborda, que Dios tiene caminos solo conocidos por Él
y humildemente reconocemos que aunque hacemos nuestro esfuerzo, ojo, y no es que nos quedemos quietos esperando a ver qué quiere Dios, sino que vamos tratando de discernirlo y con buena intención y buen espíritu vamos tratando de hacer aquello que creemos que es lo que Dios quiere, finalmente reconocemos que en cualquier momento Dios puede cambiar nuestros planes por sus planes. Y escúchame, los planes de Dios siempre, siempre, siempre son mejores que los nuestros. Segundo, sin el Espíritu nada entiendes. El Señor dice a sus apóstoles que el Espíritu Santo vendrá y los guiará hasta la verdad plena. Vamos a entender esto. Las cuestiones de Dios, las cosas espirituales, la aproximación a la palabra de Dios, el discernimiento de su voluntad, no es propiamente un proceso que se hace exclusivamente desde la razón. Recordemos la revelación que recibió el apóstol San Pedro en Cesarea de Filipo, cuando reconoce a Jesús como el Mesías. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. El Señor le responde, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué significa esto? Que esta revelación que tuvo el apóstol Pedro no fue producto propiamente de su inteligencia, de su capacidad cognitiva, de su memoria, de su discernimiento, sino que fue un regalo de Dios. Conocemos personas bastante inteligentes que sin embargo no creen. Por supuesto que hay algunos que también son muy inteligentes y sí creen. Finalmente el tema de creer o no creer no es una cuestión de inteligencia o no, sino de disponibilidad a la voluntad de Dios, de humildad, de reconocer que puede haber algo que me supera. Pero estamos diciendo acá que no es mi cabeza, por inteligente que me crea, la que finalmente me revelará a Dios, sino que es el Espíritu Santo el que nos revela la verdad y la verdad plena. Decíamos hace un momento que hay cosas que nos superan, que hay cuestiones que en realidad nunca terminaremos de entender en esta vida y que solo en la vida eterna veremos con claridad. Sin embargo, también existen cosas que Dios nos va revelando, cuestiones que vamos entendiendo, su voluntad se nos va manifestando y para ello necesitamos la luz del Espíritu Santo, porque sin Él nada entendemos, nada entendemos. Y así tengamos, repito, mucha capacidad. Finalmente, esto, lo de la fe, lo de Dios, se entiende desde el Espíritu. Basta ver la vida de los santos. Santos que incluso no eran nada inteligentes y qué discernimiento, qué sabiduría, qué profundidad, qué claridad en la vida, cuán lejos llegaron en el camino de la santidad. ¿Por qué? Porque tenían el Espíritu Santo. Más allá de su capacidad intelectual, tenían el Espíritu Santo. Y ojo que no estoy diciendo que el Espíritu Santo se oponga a la inteligencia de una persona, que si la persona es inteligente no tendrá el Espíritu Santo, y ya lo acabamos de decir. Dios se revela a quien humildemente se lo pide, a quien humildemente suplica la acción del Espíritu, sea inteligente o no. Las personas inteligentes verán potenciada su inteligencia para escudriñar a profundidad los misterios de Dios, pero aquellos que no lo sean tanto no tienen por qué preocuparse, porque el Espíritu Santo es el que revela la verdad plena. Y así nadie podrá decirle a Dios, es que Señor, yo no era suficientemente inteligente, por consiguiente no te pude conocer. Porque el Señor le respondería, te envié mi Espíritu Santo para que me pudieras conocer, para que pudieras entender, para que pudieras vivir en santidad. Sin el Espíritu nada entiendes, pero con el Espíritu todo lo que Dios quiera entenderás. Por eso hay que clamar al Espíritu Santo, estar muy cerca de Él, suplicarlo en cada momento, pedir a ese Espíritu Divino que inunde nuestro ser, que ilumine nuestro entendimiento, que fortalezca nuestra voluntad, que el Espíritu Santo viva en nosotros por el misterio de la gracia. Tercero, ¿qué está por venir? Concluye el Evangelio diciendo el Señor que el Espíritu Santo hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Y es que si ha habido una constante en la historia de la humanidad, es el deseo que el ser humano tiene de saber el futuro. Es más, de controlar el futuro. Pues les tengo una noticia a todos. En realidad, nosotros sabemos el futuro. ¿Cómo así? Me dirá alguna persona.
Le responderé, sí, lo sabemos porque Dios nos lo ha revelado. Nosotros sabemos en realidad qué está por venir. Lo que no sabemos es cómo eso sucederá. Y me explico mejor. El Señor nos ha dicho que en el futuro Él vendrá, que en el futuro Él gobernará definitivamente en los corazones de todos los hombres, que en el futuro el demonio será vencido definitivamente, que en el futuro nos encontraremos con Él y seremos juzgados en el amor, que en el futuro resucitará nuestra carne y se unirá de nuevo a nuestra alma, ya sea para vivir eternamente con Dios en el cielo o eternamente separados de Él. Sabemos que en el futuro el Señor vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y todo esto lo sabemos porque el Señor nos lo ha revelado y el Espíritu Santo nos lo da a conocer y nosotros creemos en su palabra. Lo que no sabemos es cómo sucederá todo esto. El cómo, es decir, la manera en que estas cosas se llevarán a cabo, son inciertas. El día, la hora, la fecha, las circunstancias, los lugares, son inciertos para nosotros. ¿Y qué importa que lo sean? ¿Y qué importa que no conozcamos estos detalles? Si ya sabemos el qué, ¿por qué preocuparnos por el cómo? Si ya sabemos lo que va a suceder porque Dios nos lo ha revelado, ¿por qué seguirnos preocupando por cómo esto sucederá? Lo que nos corresponde a nosotros es vivir como el Señor nos manda, vivir de manera coherente. Yo ciertamente creo que estamos en tiempos difíciles. Creo que estamos en una época tal vez única en la historia de la humanidad, y no me niego a la posibilidad de que estos sean los últimos tiempos. Pero en realidad no pierdo la paz por eso, queridos hermanos, porque lo que yo sí sé con absoluta certeza es que estoy en mis últimos tiempos. Es decir, que sea que me toque o no la segunda venida del Señor, lo que con seguridad sé que me tocará es la muerte, y tendré que comparecer ante Él. Y Dios no me preguntará si me preparé para su segunda venida, sino que Él me preguntará si me preparé para el encuentro que iba a tener con Él a través de la muerte. Y para eso hemos de prepararnos. No desgastarnos tal vez tanto en teorías, en ideas que hoy están y mañana cambian, sino enfocarnos en lo esencial, en vivir con santidad, en vivir, claro, discerniendo los signos de los tiempos, pero sin ir a asegurar tajantemente el cómo sucederán las cosas. Ya sabemos el qué sucederán. Esto es lo importante. Lo que nos corresponde, repito, es vivir santamente, vivir en oración, vivir en vida de mortificación, vivir en estado de gracia, no quedarme un solo segundo en pecado mortal y si me encuentro en esta situación, suplicar al Señor que me saque inmediatamente de allí. Oremos. Amado Señor, gracias porque tu Evangelio siempre me instruye. Hoy me recuerdas que me desbordas, que siempre estás más allá de lo que puedo imaginar, de lo que puedo comprender, que eres Dios, que yo soy criatura, y que Dios no puede ser contenido por la criatura. Yo te doy gracias porque me enseñas la humildad, pero también me concedes el don de tu Espíritu, para que a través de él pueda comprender aquello que tú quieres que sea comprendido. No es que sea irracional creer, pero es que es muy razonable saber que tú, que eres Dios, desbordas nuestra razón. Finalmente te agradezco porque todo está bajo control. Todo lo tienes bajo control, nada se sale de tus manos, Señor. Incluso estos momentos difíciles que estamos viviendo en nuestros países, en el mundo. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces. Primero, Dios te desborda. Segundo, sin el Espíritu nada entiendes. Tercero, ¿qué está por venir? Compromiso. Vamos a suplicar hoy la presencia del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.